3 de mayo de 2007. Una noche normal en un resort de vacaciones en Portugal. Los adultos cenan, los niños duermen. Es la clase de escena que se repite millones de veces cada año en miles de playas alrededor del mundo. Pero esta noche, en este preciso momento, algo cambió para siempre. Algo que convertirá esta historia en una de las desapariciones más mediáticas, desconcertantes y sin resolver del siglo XXI. Su nombre era Madeleine Beth McCann, tenía 3 años y hace casi 19 años desapareció sin dejar rastro, mientras sus padres estaban a solo 50 metros de distancia. Este es el caso de Madeleine McCann, y créeme, lo que pasó esa noche y todo lo que vino después es mucho más complejo, más oscuro y más fascinante de lo que jamás imaginaste. La desaparición de Madeleine McCann. Kate y Gary McCann eran una pareja de médicos británicos de clase media alta. Vivían en Leicester, Inglaterra y tenían 3 hijos, Madeleine de 3 años y gemelos mellizos, Sean y Amelie de 2 años. Por todos los indicadores externos eran una familia normal, feliz, funcional. En abril de 2017 decidieron hacer lo que muchas familias británicas hacen, unas vacaciones de primavera a un resort vacacional. Eligieron el Ocean Club, un complejo turístico en Praia da Luz, en el Algarve portugués. Un lugar pintoresco, con playas hermosas, el tipo de lugar donde crees que nada malo puede suceder. Los McCann no estaban solos, viajaban con un grupo de 7 amigos íntimos y sus 5 hijos, parejas que se conocían y querían pasar tiempo juntos. El 28 de abril de 2007 llegaron al complejo turístico. Ninguno de ellos sabía que ese viaje se iba a convertir en una pesadilla que los iba a seguir por el resto de sus vidas. La noche del 3 de mayo de 2007. Eran las 8:30 de la noche y los McCann y sus amigos querían cenar juntos. Así que tomaron una decisión que sus críticos y la policía portuguesa cuestionaron durante años. Dejaron a los 3 niños solos, Madeleine, Sean y Amelie, completamente solos en el apartamento de la planta baja, con las puertas sin bloquear con llave, mientras iban a comer al resort. El restaurante estaba a tan solo 50 metros. Gary McCann diría más tarde que se le hizo tan cerca que era como cenar en el jardín de la casa. La idea era que los padres se turnarían cada 20 a 30 minutos para regresar y ver que los niños estuvieran bien. Pero ellos no habían contratado a una niñera. Simplemente los dejaron durmiendo allí. Entendamos que muchos padres hacen esto, y en realidad es una posición que muchos podrían defender. Sin embargo, fue esta decisión exacta la que pondría a los McCann en el punto de mira de los policías por los siguientes años. Durante los siguientes 75 minutos, entre las 8:30 y las 9:45, los adultos disfrutaron de la cena, del vino, hasta que una de las amigas, Jake Tanner, fue a revisar a los niños. Vio que todo estaba bien. Madeleine dormía en su cama y los gemelos en su cuna, así que regresó al restaurante. Otros padres del grupo también hicieron revisiones y todo estaba normal. Los niños dormían profundamente y todo estaba tranquilo. Realmente no había nada extraño. Nada que pudiera sugerir que algo terrible estaba por ocurrir. Aproximadamente a las 9:55 de la noche, Jane Tanner fue nuevamente a revisar a los niños, pero esta vez algo inusual ocurrió. Mientras caminaba de regreso al apartamento de los McCann, vio a un hombre. Este hombre llevaba a una niña pequeña en sus brazos. La niña llevaba pijama de color claro y estaba descalza. Este hombre tenía características mediterráneas. Tenía cabello color oscuro y usaba unos pantalones claros color beige. Jane Tanner describió este incidente, pero aquí viene algo importante. Los investigadores británicos desestimaron este avistamiento como una pista falsa. Dijeron que probablemente Tanner había visto a un padre llevando a su propia hija. Y obviamente todos nos vamos a preguntar, ¿en realidad esto fue una pista falsa o era alguien que se estaba llevando a Madeleine? Pocos minutos después, alrededor de las 10 de la noche, Kate McCann decide hacer otra revisión. Caminó los 50 metros desde el restaurante hasta el apartamento 5A. Naturalmente esperaba ver lo que ya había visto cientos de veces, a sus 3 hijos dormidos. Pero cuando entró en la habitación de Madeleine,
La cama estaba vacía, la ventana estaba abierta, las persianas estaban levantadas, la pijama de Madeleine estaba en el suelo, pero simplemente Madeleine no estaba. Kate comenzó a gritar desesperada poniendo en alerta a todo el resort y se fue corriendo rápidamente al restaurante diciendo: Madeleine desapareció, no la encuentro en ningún lado. Imagínate ese momento, esa angustia. Tu hija ha desaparecido y no tienes idea en dónde está, no tienes idea de qué le pasó. Y en los próximos 19 años sigue sin tener una sola pista. La policía portuguesa llegó rápidamente hacia las 10:15 p.m. En 60 minutos, el Interpol fue notificado ordenando cerrar la frontera entre España y Portugal. Cerraron los aeropuertos portugueses con la esperanza de poder encontrar a Madeleine McCann. Alrededor de 20 personas entraron en el apartamento durante los primeros momentos, entre amigos, el personal del resort y la policía. El investigador jefe Gonzalo Amaral criticó todo este caos. Dijo que toda la evidencia forense fue potencialmente comprometida. Se emitió una descripción del sospechoso. Se trataba de un hombre entre 30 a 45 años, de unos 70 a unos 78 metros, con características caucásicas, y fue potencialmente visto llevando a una niña. Comenzaron a buscar en toda la zona y todos los residentes del resort ayudaron. Revisaron todas las grabaciones del lugar. Le preguntaron a turistas, a todo el personal del resort, pero no había rastro de Madeleine. Era como si hubiera desaparecido en el aire. Luego llegaron los medios y con toda esta prensa todo cambió. Porque aunque Madeleine desapareció en una pequeña aldea portuguesa en la costa del Atlántico, pues esta historia se convirtió en un fenómeno global. Así que las fotos de su tierna carita aparecieron en los periódicos de todo el mundo. Obviamente los medios y la gente comenzaron a presionar. Hubo mucha presión sobre la policía, pero especialmente sobre los investigadores de este caso. Y esta presión comenzó a apuntar hacia una dirección completamente inesperada. Según los estadísticos y expertos en criminología, la mayoría de veces cuando desaparece un niño, la persona responsable suele estar en el círculo más cercano. Y esa precisa noche había tanto familia como amigos, así que la policía comenzó a investigar mucho más de cerca a Kate y a Gary McCann. En junio de 2007, aproximadamente 2 meses después de la desaparición de Madeleine, los McCann fueron interrogados nuevamente. La policía había estado revisando las grabaciones de vigilancia y haciendo un análisis de ADN. En agosto, perros entrenados especialmente fueron llevados a este apartamento, donde se habían alojado y donde desapareció Madeleine. Y estos perros detectaron olor a cadáver y a sangre en el apartamento. Y aquí surgió un problema. Los McCann habían alquilado un auto 25 días después de la desaparición de Madeleine, y según las pruebas de ADN, supuestamente encontraron sangre de Madeleine en ese auto. En septiembre de 2007, Gary y Kate McCann fueron oficialmente declarados como arguidos, un término portugués para sospechoso formal. Ellos fueron interrogados durante 11 horas y la presión mediática fue abrumadora. De repente, ya no eran los padres dolidos buscando a su hija, ahora eran los padres acusados de estar involucrados en su desaparición. La teoría que la policía portuguesa estaba investigando era que posiblemente Madeleine había muerto accidentalmente en el apartamento, posiblemente de una sobredosis de un medicamento sedante, y que los padres habían ocultado el cuerpo. Pero claramente los McCann negaron esto rotundamente, insistiendo en su inocencia. Y en julio de 2008, casi un año después de la desaparición de Madeleine, la policía portuguesa reconoció públicamente que no tenían pruebas contra ellos. El caso contra los McCann fue archivado y fueron oficialmente exonerados. La policía portuguesa emitió un comunicado oficial pidiendo disculpas a los McCann, pero pues obviamente el daño ya estaba hecho. Gary y Kate McCann demandaron a varios medios de comunicación por difamación y ganaron aproximadamente $1.100 millones en daños. Pero como les digo, el daño a su imagen ya estaba hecho. Todo el mundo los conocía como los padres sospechosos. Y más allá de eso, todo el mundo se pregunta qué sucedió esa noche. El tiempo transcurrió muy rápido sin novedad hasta mayo de 2020. 13 años después de la desaparición de Madeleine McCann, alguien en Alemania llama a las autoridades y denuncia a un hombre diciendo que cree que está involucrado en la desaparición de la niña Madeleine McCann en Portugal. Este hombre se llama Christian Brockner. Christian Brockner es un hombre de 48 años que tiene una historia criminal extensísima. Literalmente tiene un expediente aterrador, que tiene entre miles de cargos, abusos infantiles, tráfico de drogas, robos y múltiples condenas a lo largo de décadas.
¿Cómo resultó Bruckner en esta historia? Bruckner resultó involucrado en esta historia porque entre 1995 y 2007 este hombre vivía en el Algarve portugués. Vivía a tan solo 3 kilómetros de donde desapareció Madeleine y vivía en diferentes lugares porque se cambiaba constantemente. A veces alquilaba casas o a veces vivía en estos carros tipo caravana. Se dice que hacía trabajos ocasionales, pero realmente lo que hacía era cometer un montón de crímenes alrededor de esta zona. Un ex vecino de Bruckner lo describió como: siempre estaba un poco enfadado, conducía rápido y entonces un día desapareció sin decir palabra. Esto fue en 2007, el mismo año que Madeleine desapareció. Y hubo varios detalles que podían vincular a este hombre Bruckner con este caso. La noche del 3 de mayo de 2007 se registró una llamada de teléfono en un número a nombre de Bruckner. La señal del teléfono móvil lo ubicó en el área de Praia da Luz, exactamente en la zona donde Madeleine desapareció. Este mismo teléfono recibió varias llamadas en el periodo en el que Madeleine fue raptada. Un amigo suyo de la época que residió en Portugal fue entrevistado por los investigadores y dijo algo escalofriante. Él le preguntó a Bruckner semanas después de que Madeleine desapareciera: es extraño, ¿no? Una niña desaparece y nadie la ve, nadie la escucha. Y Bruckner simplemente respondió: sí, no gritó. Este testigo siempre insistió en que Bruckner estaba hablando en serio, como si supiera del tema. Hace algunos años, durante un festival de música en España, se supone que Bruckner confesó verbalmente a alguien. El testigo dijo que Bruckner afirmó estar involucrado en lo que le sucedió a Madeleine. El FBI, trabajando con la policía alemana, detectó 2 cuentas de correo electrónico a nombre de Bruckner. Y en esas cuentas, supuestamente, hay material de evidencia de abuso infantil. Y en uno de esos correos hay archivos que se relacionan con el fallecimiento de la niña. Pero quizás lo más inquietante es el patrón de comportamiento de Bruckner. En 2005 fue condenado por abusar a una mujer de 72 años, justamente en Praia da Luz, en la misma zona en la que Madeleine desaparecería 2 años después. También fue condenado por el abuso de una mujer irlandesa también en Portugal durante el mismo periodo. Y también hay un supuesto de un incidente en donde fue acusado de una agresión íntima a una niña de 10 años. También en Praia da Luz, a tan solo un mes de la desaparición de Madeleine. Este es un hombre que claramente tiene muchos problemas. Vivía en la ubicación exacta. Su teléfono también fue hallado en esta área exacta. Y según varios testigos confesó, pero nunca ha sido acusado oficialmente en cuanto a la desaparición de Madeleine McCann. Y esta es la frustración central de este caso, porque aunque la policía alemana tiene pruebas circunstanciales, aunque tienen el teléfono, aunque tienen el testimonio del testigo, aunque tienen los correos electrónicos, no tienen lo necesario para llevarlo a un juicio. No hay cuerpo y no hay ADN físico, por lo cual no tienen pruebas fehacientes o pruebas más concretas sobre este caso. El alemán Hans Christian Wolters es el fiscal que lidera la investigación alemana actualmente. Este hombre cree que Bruckner está involucrado y en 2020 fue bastante claro. No hay pruebas suficientes para llevar a juicio en este momento. Hay indicaciones de que Madeleine perdió la vida. Estoy muy seguro de que el recluso fue responsable de su secuestro. Pero como sabemos, el estar muy seguro no es suficiente en un tribunal y por eso se necesitan pruebas para poderlo vincular oficialmente. Bruckner ha negado estar involucrado en este caso y en 2022 escribió una carta de 5 páginas desde la cárcel. Dijo que era inocente, que no había ni una prueba de estar involucrado en ese caso y dijo que las autoridades alemanas simplemente están filtrando información porque quieren popularidad. En este momento, Bruckner está en prisión en Alemania, obviamente no por los cargos de desaparición de Madeleine, sino por los cargos de abuso contra la mujer de 72 años, y en 2019 fue condenado a 7 años de prisión. El problema es que esta condena vence en septiembre de 2025. A menos que se logren encontrar pruebas concretas, que logren ubicar el cuerpo o algo que definitivamente lo vincule con este caso, pues Christian Bruckner puede ser liberado sin haber sido acusado en relación a este caso de la desaparición de Madeleine McCann. Básicamente esto es una carrera contra el tiempo para las autoridades alemanas. Y esto fue lo que sucedió. Con la fecha límite del 25 de septiembre, las autoridades alemanas dijeron o es ahora o es nunca. Así que en 2023 hicieron una búsqueda enfocada en un lago abandonado en el interior del Algarve, a unos 50 kilómetros de Praia da Luz, pero no encontraron nada en concreto. Pero justo en junio de 2025 recibieron una pista nueva.
La policía alemana se presentó en Praia da Luz con equipos de radar de penetración terrestre. Estas máquinas pueden detectar cavidades subterráneas para identificar anomalías en el suelo. Escanearon 21 terrenos privados, todos enfocados en el área entre Praia da Luz y una casa de campo que Bruckner había alquilado varios años antes. Se enfocaron en pozos, en ruinas y en depósitos de agua, pensando en un lugar donde podría haber escondido un cuerpo durante tanto tiempo. Y encontraron algo. Encontraron restos óseos y encontraron fragmentos de ropa. También encontraron material biológico aún no ha sido identificado, pero estas muestras ya fueron enviadas a los laboratorios forenses en Portugal y en Alemania para el análisis de ADN. Y esto supuso una esperanza nueva, pero en junio de 2025, cuando la búsqueda concluyó después de 3 días, no hubo una confirmación oficial de los investigadores de que estos restos pertenecieran a Madeleine McCann. Esta información ha sido reservada ya que los resultados forenses tardan mucho más tiempo. Y luego en octubre de 2024 ocurrió algo muy extraño. Bruckner fue absuelto de una serie de cargos no relacionados. Fue absuelto de 3 abusos y 2 cargos de abuso íntimo infantil, de crímenes que supuestamente cometió en Portugal entre el 2000 a 2017. Muy lamentablemente, en mayo de este año de 2026, Christian Bruckner fue liberado de la prisión alemana. Actualmente está en libertad bajo la vigilancia de un tobillo electrónico. Y yo no creo que sea suficiente con todo el historial y prontuario que tiene este señor. Y hay algunos datos curiosos de este caso. Los McCann crearon el fondo de Madeleine el 15 de mayo de 2017, tan solo 12 días después de que su hija desapareciera. El objetivo era recaudar el dinero para usarlo en esta investigación privada y mantener el perfil alto del caso. El fondo recaudó millones. Y hubo varias celebridades que donaron dinero, como Richard Branson, Simone Cowell, J.K. Rowling, la de Harry Potter, y Colin Rooney. Y aunque fue mucho dinero, este fondo fue súper importante, porque cuando la policía portuguesa archivó el caso, esta familia continuó investigando por su cuenta. Y gracias a esto consiguieron más pistas que pudieron apuntar hacia Christian Bruckner como sospechoso. Muy tristemente, a lo largo de los años se han presentado numerosas jóvenes mujeres afirmando ser Madeleine McCann. Algunas fueron creyendo realmente ser la verdadera Madeleine, pero pues otras simplemente querían atención. Sin embargo, por las pruebas de ADN determinaron que ninguna de ellas era. Obviamente ha habido muchísima presión mediática sobre este caso, especialmente pues porque Madeleine era una niña pequeña, muy tierna, de una familia de buena posición, de recursos económicos, y gracias a esto se han hecho documentales de Netflix y de la BBC, intentando dar luz al caso de Madeleine. Los hermanos gemelos de Madeleine actualmente tienen 21 años. Dicen que ellos no tienen el recuerdo de haber conocido a su hermana, pero tienen las experiencias que sus padres les han contado. Sin embargo, dicen que la extrañan mucho, que no se van a rendir en este caso y que van a continuar intentando buscar la luz. Esta es una familia que todavía está en búsqueda de respuestas. Así que si alguna persona llega a saber algo relacionado con Madeleine McCann, es importante acudir a las autoridades para dar todas las pistas y la información que se pueda tener. Uno nunca sabe dónde puede encontrar información. Gracias por ver, este es el caso sobre la desaparición de Madeleine McCann. Y pues es un misterio sin resolver que todavía continúa muy vigente. Déjame en los comentarios tú qué opinas. ¿Realmente qué pudo haber sucedido esa noche? ¿Podría haber sido Madeleine la niña a la que esa persona llevaba en brazos? Porque yo realmente creo que sí era ella. Obviamente todos seguimos esperando por lo menos un cierre para esta historia tan triste. Si quieres ver más casos como este, por favor suscríbete y activa la campana de las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las novedades del canal. Y también estoy subiendo videos nuevos y más contenido en mis otras redes sociales. Me encuentras en todas las plataformas como Jen Mystery. También hay otros casos y misterios sin resolver en el canal para que les eches una ojeada. Y hay casos vintage de muchos años atrás que tampoco han podido ser resueltos. Nuevamente, muchas gracias por unirte a esta comunidad del misterio. Mi nombre es Jen Mystery, esto es todo por hoy y nos vemos en un próximo misterio.